¿Sabías que las sombras arruinan tus paneles solares y te hacen perder dinero? Hoy te lo demostraré. Una instalación solar es una gran inversión que te ayuda a ahorrar más del 95% en el costo de tu recibo de luz. Sin embargo, si las sombras llegan a incidir sobre la superficie de tus paneles solares, pueden hacer que pierdas hasta un 30% de su producción de energía. Aquí tengo dos paneles solares de 330 watts que uso como muestra para mis clientes. Y los usaré para probar cuánta energía se puede perder realmente por sombreado. Entonces, si no están conectados a ninguna carga, ¿cómo mediremos el voltaje y la corriente? Muy sencillo, lo haremos con este medidor de parámetros eléctricos para paneles solares. Solamente acoplamos los conectores MC4 del medidor solar con los MC4 del panel solar, positivo con positivo y negativo con negativo. Después apretamos el botón para realizar la prueba manual y en unos segundos nos dará los parámetros eléctricos. Y nos enfocaremos en dos parámetros, los watts que genera el panel solar y en la corriente de cortocircuito medida en amperios. El primer panel solar genera 284.5 watts de potencia y 9.2 amperios. Suponiendo que en donde me encuentro hayan 5 horas solares pico, tendremos una generación de energía aproximada de 1.18 kilowatts hora. Ahora vamos a simular que este cartón es una sombra que incidirá de manera horizontal sobre el panel solar. Volvemos a medir los parámetros eléctricos y ahora tenemos 0 watts de potencia y 0 amperios. Y aún con 5 horas solares pico, la generación de energía es de 0 kilowatts hora. El panel solar está prácticamente muerto, aún recibiendo irradiancia solar. Por ejemplo, bajo condiciones normales, este panel solar de 330 watts con 5 horas solares pico puede generar 1.37 kilowatts hora al día. Pero supongamos que en vez de un panel solar tuviéramos una fila de 10 paneles solares de 330 watts. Entonces estarían generando 13.750 kilowatts hora de energía al día en condiciones de cero sombras. Ahora, como vimos, bajo condiciones de sombreado horizontal, un solo panel solar de 330 watts puede generar 0 kilowatts hora al día. Y si esto lo extrapolamos a los 10 paneles solares, entonces todo el arreglo solar estaría generando 0 kilowatts hora al día. Esto significa que nuestra central solar tiene una pérdida al día de 13.750 kilowatts hora. Y si lo multiplicamos por 30 días, tendríamos 412.5 kilowatts hora al mes. Y al bimestre serían 825 kilowatts hora. Ahora vamos a ver cuánto dinero estamos perdiendo por tener nuestra central solar con sombras. Ya que los paneles solares no pueden generar la energía que necesitamos, tendremos que tomarla de la red eléctrica. El costo por kilowatt hora varía según la tarifa del estado en donde te encuentres, el mes en el que se te esté facturando y si ese mes está dentro o fuera de verano. En algunas tarifas, el costo por kilowatt hora en un mes dentro de la época de verano suele ser más económico que en un mes fuera de verano. Además, podemos consumir más cantidad de energía a menor costo. Vamos a suponer que elegimos la tarifa 1F, donde el excedente de energía se cobra a 3 pesos por cada kilowatt hora. Si multiplicamos los 825 kilowatts hora de energía perdida por 3 pesos, nos dará 2.475 pesos. Esta es la cantidad de dinero que estamos perdiendo bimestralmente. Y si a esto le sumamos la cantidad de energía que consumimos en la noche, entonces el costo en el recibo de luz aumentará aún más. Ojo, las sombras en los paneles solares no son naturales, es debido a un mal diseño y a una mala instalación de la empresa de energía solar, al no saber hacer un estudio de solarimetría. Ojo, las sombras en los paneles solares pueden incidir de varias maneras. De manera horizontal, de manera vertical e incluso en diagonal, siendo las horizontales las más peligrosas como pudimos ver. Ojo, si tu panel solar está sucio, también tendrá una pérdida de energía. Por eso se recomienda que se limpie de manera frecuente para que se pueda tener una generación de energía constante. Ojo, si no puedes eliminar por completo las sombras de tus paneles solares, puedes instalarles microinversores solares. Este microinversor solar va debajo de cada panel solar y no solamente convierte la corriente directa en corriente alterna, sino que también ayuda a que cada panel solar sombreado no afecte la producción de energía de los paneles solares despejados.
Ojo, si no deseas instalar microinversores solares, también puedes elegir paneles solares de célula partida. Este tipo de paneles solares pueden lidiar mejor con las sombras que son horizontales, ayudando a rescatar un poco la generación de energía. Si aún no sabes qué te conviene instalar, un inversor o microinversor solar, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.